Ya está con nosotros aquí en el estudio el doctor en abogacía Ignacio Zuparo Teixeira, y el tema que va a estar tratando hoy tiene que ver con la pandemia, con las consecuencias de la pandemia, con estadísticas. Bienvenido, Nacho, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rosana, por esta nueva invitación y un saludo a todos tus oyentes. Bien, muchas gracias. ¿Cómo arrancamos con este tema tan polémico, ¿no? de la pandemia? Yo justo ayer estaba escuchando a un señor que siempre lo escucho, que es Emilio Carrillo, un español, un economista español, que hablaba un poco de esto también, ¿no? Que le preguntaban, ¿existió el virus? ¿No existió el virus? ¿Fue real? ¿Dio resultados? ¿Qué pasó? ¿La gente se empobreció? ¿Tantas empresas que cerraron? ¿Valió la pena? Hay muchas preguntas ahí sin respuesta, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que nosotros debemos preguntar hoy a la distancia es, ¿valió la pena realmente? Yo pregunto en mis podcasts que hago en el canal, ¿no? Por un cambio cultural hacia la libertad, de decir, ¿acaso no pudimos hacerlo mejor, ¿no? Si valió la pena todo esto. Yo adelanto y concluyo. ¿Te referís a las medidas? A las medidas sanitarias, ¿no? En principio, en ese periodo de pandemia 2020 sin vacunación, en donde se tomaron todas estas medidas sanitarias que fueron confinamientos, cuarentenas, distanciamiento, aforos, cierre de fronteras, tapabocas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo lo que hago es decir, bueno, ¿por qué hablar de esto ahora, no? Porque nosotros tenemos que invitar a la reflexión a la población. Es decir, tenemos que dar una mirada hoy a la distancia, más madura, sin pánico, sin temor de un virus que nos atropella, sin los medios de comunicación, infundiendo ese terror hacia la población. Y hoy, sin todas esas cosas, debemos, a mi criterio, hacer un análisis, a ver, ¿qué pasó? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Valió la pena? ¿No valió? Y tenemos que hacerlo como sociedad, porque la verdad que en ese momento, ¿no? En donde el Estado se hace presente, ¿no? Con medidas sanitarias, con protocolos, con todo, con ese latiguillo, ¿no? De siempre de que el Estado nos cuida. Entonces yo me hago la pregunta, ¿a quiénes cuidó? Es decir, ¿por qué cuidó más a unos que a otros? ¿No? Es decir, y esto yo lo refiero y lo analizo desde un punto de vista de un concepto integral de salud. Es decir, la salud es un estado de bienestar físico, mental, social, hasta podríamos decir cultural y económico. Y no es solamente la ausencia de enfermedades o de afecciones. Entonces, lo que hoy se puede ver a la distancia, me parece a mí, es que toda la población entregó su libertad, ¿no?, hacia un único objetivo, que era la potencialidad del contagio de un virus, ¿verdad? Y a partir de ahí se le impusieron a través de protocolos, leyes, decretos, ordenanzas, etcétera, el Estado pasó a dirigir la vida de esas personas. En todo el planeta. En todo el planeta, sí, me refiero, fue mundial. Acá hubo más flexibilidad, sí, por supuesto, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que digo yo? En ese concepto integral de salud, nosotros quisimos proteger el potencial contagio a un virus, pero desprotegimos a mucho sector de la población. ¿En qué sentido? Bueno, el pánico que se infundió, las cuarentenas provocaron, por ejemplo, enormes daños mentales, psíquicos, trastornos que perduran hasta el día de hoy. Es decir, hoy pasamos de sustituir una pandemia por otra. Es decir, hoy tenemos pandemia de brotes psíquicos, es decir, de trastornos mentales por esa situación, que muchos perduran hasta hoy y que muchos no se van a recuperar. Pero además, por ejemplo, los problemas económicos que hubieron, bueno, que también influyen sobre la psiquis de las personas. Por supuesto, a eso iba. La economía, la salud y la economía no se pueden escindir, son la misma cara de una misma moneda, son dos caras de una misma moneda, perdón. Entonces, ¿cómo cuida el Estado a una persona que lo obliga a encerrarse, ya no puede tener su sustento y alimentar a su familia? ¿Qué daño le genera a esa persona? Tanto psíquicos, preocupaciones, etc. Es decir, ¿cómo se está cuidando a esa persona? ¿Cómo se está cuidando la salud de una persona a quien se le postergan una operación quirúrgica que necesitaba? ¿Cómo se cuida a una persona cuando todo era COVID y los tratamientos se hacían mediante telemedicina? Una persona que de repente tenía
una patología que necesitaba ser tratada, se suspendieron. Y eso fue increíble, ¿no? Bueno. A mí me llamó la atención porque la atención médica desapareció. Exacto. ¿Y cómo estaba el tema? ¿Y dónde están esas solidaridad? estadísticas? Y la solidaridad frente al Por problema eso, de salud desapareció. todo era centrado en el COVID. Y todas estas personas que tenían otras patologías, o sea, yo no tengo dudas que se agravaron su salud y muchos murieron en el medio. Sí, claro, yo conozco 2 casos. Bueno, No lo en voy a- este periodo de 2020 Sí. aumentaron los suicidios también. Bueno, ¿cómo se cuidó a esas personas frente a enfocarse en un solo tema? ¿Cómo se cuida a la persona o sea, teníamos 200.000 personas en el seguro de desempleo, quedaron sin trabajo, se fundieron empresas? ¿Cómo se cuida una sociedad generando un circuito de miseria y pobreza? Que eso evidentemente repercute en la salud de la sociedad. Entonces, ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Está bueno hacer el análisis y decirlo y levantar una voz. Exacto. Para que no vuelva a suceder. Esa es la idea, esa es mi intención del diálogo contigo y con tus oyentes. No cometamos los mismos errores y aprendamos de esto, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo, bueno, las medidas desde el sentido común, porque lo mío, yo no soy experto, pero sí tengo sentido común y tengo capacidad de comprensión cuando leo a expertos. Entonces, a mí no me cerraba nada. Es decir, yo decía, ¿cómo no está cuidando el Estado cuando desprotege a todas estas personas? Las arruina económicamente, las deja sin sustento, no pueden salir a trabajar, changadores que dejaron de... ¿Cómo hace esa persona para no salir en donde tiene derechos básicos más importantes y de repente la persona decide contagiarse de un virus que termina siendo con tasas bajas? Hoy en día lo sabemos y en el momento que tomaron las medidas también estaban las estadísticas que yo ahora las voy a referir. Es decir, ¿valió la pena? Esa persona tenía necesidades vitales, que era alimentar a su familia, no arruinarse económicamente, que estaban por encima del contagio de un virus. Claro, por supuesto. ¿Y las tasas cómo fueron? Las tasas de Bueno, hoy, mortalidad. cuando se tomaron hoy indica que la tasa de letalidad del virus, es decir, de los contagiados, los que se contagiaron, cuántos fallecieron, hoy lo podemos saber, del 0,7%. Y la tasa de mortalidad, de morbilidad en relación a toda la población es del 0,2%. ¿Qué refiero con esto? Que el 99,3% porcentaje de las personas sobrevivieron al virus. Lo pasaron. O sea que no era algo tan... Bueno, las estadísticas están ahí, no las invento yo. El que quiera informarse, que se informe. La tasa de mortalidad te indica que el 99,8% de la población de Uruguay o no se contagió, o si se contagió sobrevivió al virus. Entonces, estos números que hoy reflejan indican una pandemia tan terrorífica de acuerdo a los medios de comunicación. Y no. En el 2020 fallecieron menos de 200 personas por COVID, menos en el Uruguay, sin vacunación. Eso refleja que es más o menos el 0,00054% de la población uruguaya. Y en cambio, por gripe, en ese mismo año, murieron 800 y pico de personas. Y en el 2019 y 2018 y 2017, por gripe, con vacuna contra la gripe, mueren más de 1.000 personas, entre 1.200 y 1.300 personas. Entonces, por menos de 200 personas que lamentablemente fallecieron por COVID, por supuesto, en el 2020, sin vacunación, se tomaron todas estas medidas que arruinaron la salud de muchas personas o hubo omisión de asistencia frente a otras y la arruinaron económicamente, en su salud física. O sea, no le prohibieron hacer actividad más física, que de repente para esa persona era vital hacer ejercicio físico, se lo prohibieron, no podía salir. No estar al sol, no ir a la costanera, unas medidas increíbles, bueno, ¿no? Desde mi sentido común, sí. En vez de, todas las medidas de distanciamiento, cuarentena, eran medidas que, digamos, bajaban la inmunidad del individuo. O sea, las defensas se las bajaban, más el estrés y el pánico de las noticias, esa persona se iba a terminar enfermando por cualquier cosa. Entonces, yo lo que decía, ¿por qué al revés no se fomentan medidas que alienten la fortaleza inmune de las personas? Por ejemplo, promocionen la vitamina D, la vitamina C, propongan medicamentos alternativos, que hoy hay estudios que indican que había medicamentos
que eran baratos, con acceso para toda la población, que eran preventivos y combativos. Sí. Y nadie dijo nada, eran solo estas medidas. Y sin embargo, había otra medicación que era buena para prevenir el virus. ¿Por qué no se implementó que los jóvenes y las personas que tenían muchísimo menos riesgo de fallecer por COVID no salir a la calle a vivir su vida normal, contagiarse, inmunizarse, y que esa gente, salvo los vulnerables, que vos podrías decir, bueno, esto sí hay que tener una atención, los enfermos o la gente de cierta edad, pero los jóvenes, las personas jóvenes y saludables, que hagan una vida normal. Y eso a mí me confirmó, mi sentido común fue confirmado con la declaración de Barrington, que nació en Gran Bretaña, firmada por miles de médicos y científicos y por más de 50.000 personas, que decían justamente esto: los confinamientos no es una estrategia buena para combatir un virus. Ellos decían justamente lo que estaba diciendo: está provocando un desastre a nivel económico, a nivel mental de la gente, de su salud. Y los jóvenes, las personas fuertes, sanas, tienen que salir a hacer su vida normal y protejamos a la población más vulnerable. Y eso no lo digo yo, lo dicen expertos en una declaración que fue firmada por miles y miles de expertos. ¿Entendés? Tremendo. Entonces todas estas cosas invitan a la reflexión, porque mucha gente fue afectada. Porque mucha gente no fue atendida debidamente. Mucha gente no fue atendida. Exacto. Muchísima gente no fue atendida. Entonces, vamos a hacer este análisis. Te invito a este análisis, Rosana. Sí. Yo tuve COVID, ¿no? Yo tuve COVID. No tuve ningún inconveniente, por suerte, pero yo, desde el sentido común, ¿cómo fue mi atención frente a, cuando yo prendía la tele, que era un virus mortal, que contaba los muertos por segundo, cómo era la atención dispensada a los que se contagiaban con COVID? Bueno, en mi caso, que fue la de casi todos, fue por teléfono, a distancia. Yo no conocí ningún médico, nadie concurrió a mi casa y me recetaron un paracetamol y me dijeron: en 14 días salís. Yo te pregunto, ¿esa atención refleja una situación pandémica de un virus mortal o es una atención a distancia por teléfono que realmente entra en contradicción con el relato? Totalmente en contradicción, claro. Bueno, yo pensé eso. Yo dije, entonces esto no es tan grave, porque si a mí no viene ningún médico a verme, una llamada por teléfono con paracetamol, yo concluí, y creo que tengo derecho a hacerlo, que en definitiva mi sentido común me indicaba que esto no era tan grave. Y vamos a la transmisibilidad. Curiosamente, yo tuve 14 días encerrado con mi familia y ninguno de mi familia se contagió. Entonces, sí, es curioso. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué yo digo que las medidas fueron más de tinte político que sanitario? ¿Por qué? Primero, yo no entendía esto, no entendía por qué se afectaba y se arruinaba la salud y la economía de ciertas personas frente a un solo virus, que hoy las tasas que ya estaban en el 2020, ya decían, reflejaban eso, ¿no? Bueno, no coincidía. Parecía que era todo muy exagerado, ¿no? Eso era mi sentido común. Después, en cuanto a las medidas en sí, para mí eran más políticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante el 2020, por ejemplo, se celebraron marchas. Marchas, por ejemplo, en septiembre de 2020 hubo una marcha de la diversidad. Es verdad. Salieron miles de personas a la calle. Mientras todos estábamos en cuarentenados, con pánico, todo, se celebró la marcha de la diversidad, vulnerando todas las medidas. Luego, al poquito tiempo de eso, hubo las elecciones departamentales y miles de personas salieron a votar y miles de personas salieron a festejar los resultados de las elecciones después. Sí, sabés que una cosa que a mí me llamó mucho la atención y la vi como una gran injusticia, que por un lado apretaban todo: no vayan acá, no hagan esto, no se juntan, no sé qué, y por otro lado yo veía de mañana el ómnibus de línea, que habían sacado líneas para que hubieran menos, entonces los ómnibus iban muy llenos de personas. Bueno, por eso. Una cantidad de gente hacinada en esos ómnibus, gente que tenía que ir a trabajar igual, porque eso sí que si no, exactamente, no podían. Exactamente. Amontonadísimos adentro. Claro. A nadie le importó Exacto, eso. Exacto. Después, no solo las marchas, sino que hubieron, por ejemplo, recuerdo el velatorio de Tabaré Vázquez. Los políticos y todos sus compañeros fueron al velatorio y no respetaron las medidas, mientras todos estábamos cumpliéndolas. Después hubieron shows musicales
en Montevideo, en la Rambla. Entonces, yo lo que digo es que bastaba una sola de esas marchas para que toda la argumentación de las medidas cayera. Porque, ¿qué criterio hay en donde se permite todas estas marchas mientras uno está con pánico encerrado? Claro. Es contradictorio, Sí, ¿verdad? totalmente. ¿Y qué otra cosa contradictoria yo veo, de acuerdo a las gráficas? Que después que pasaron todas esas marchas y las elecciones y todo, en cuanto al contagio, que nos decía que era muy contagioso, las gráficas te indican en el 2020, está aplastado el contagio. No hubo. Lo lógico indicaría que si miles de uruguayos salen a marchas o en todo Uruguay a las elecciones, al otro día o a los 15 días vos vas a ver una gráfica que tiene que subir en cuanto a contagios, porque se vulneraron todas las medidas. Y sin embargo eso no sucede, vean las gráficas, lo cual es curioso en cuanto a la transmisibilidad tan importante de este virus, Sí, ¿verdad? sí, sí. Vamos a otra medida, barbijos, tapabocas. Lo que se pone la gente no son barbijos, son pedazos de tela que no digamos, impiden nada. Son que en realidad son un reservorio de bacterias, Claro. toxinas, todo, que es peor. O sea, la persona termina respirando mal, ¿no? Y además su propia toxina en ese barbijo. El barbijo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene ciertos componentes y materiales que no es el que usa la gente. Entonces, era una medida realmente inefectiva, sin sentido, que lo único que hacía era, yo creo que enfermar a la persona, pero por usar el barbijo. Sí, claro, por usar el barbijo, producía apoxia. Y Exacto. los niños tenían que estar horas con eso. Por eso, bueno, los niños, una barbaridad. Pero bueno, todas esas cosas que uno tiene que analizar hoy, no puede dejar de analizar. El distanciamiento social, nunca se cumplió. El distanciamiento social, nunca se cumplió, es imposible. Como tú decías, nos separábamos al entrar a un comercio, pero después salíamos juntos. Es decir, los aeropuertos hacían, en el embarque y desembarque estaban todos juntas las personas, en los ómnibus, porque era imposible. Entonces, también desde el punto de vista científico, ¿qué criterio? 2 metros. Y yo pensaba, ¿por qué no 1,5 o 2,5? ¿Cuál es la razón científica? En ese caso viene por otro lado y se buscó, me parece, cortar un poco con lo de las personas estar juntas, cortar con lo del cariño, cortar, digo, van a pensar que estoy loca, pero yo creo que se buscó adrede eso, porque después uno andaba por la calle y tenía como una desconfianza si la persona era conocida y venía y te daba un beso, o se sacaba la oreja y te daba un beso. Bueno, por eso. Se fue generando todo eso en la población. Y eso es parte de la salud. Niños. Eso es parte de la salud social. Es gravísimo. Se quebró la cohesión social, se rompió el tejido social, empezaron a generar conflictos. La gente, toda la sociedad se empezó a mirar con desconfianza, con descreimiento, como si vos vulnerabas una medida. Te miraban como que eras una especie de egoísta o que querías, no sé, ir por la vida dañando a la gente. Sí, entonces, eso discurrió hacia las familias, conflicto entre familias, entre amigos. Y eso fue, esa salud social que hay que preservar se rompió también en la pandemia con este tipo de medidas. Y eso no es saludable. No, ¿qué va a ser saludable? Y separar a los niños. Separar a los niños, infundirle ese temor, llevarlo con tapaboca al colegio. Y que creyeran que podían contagiar y matar a sus abuelos. Eso fue terrible. Y el daño cultural de la educación, que estuvieron meses sin educarse, ¿cómo impacta en el desarrollo del niño eso? Entonces, la verdad que yo digo, bueno, hoy digo, parecería que fue peor el remedio a la enfermedad. Los costos superaron a los beneficios, y frente a los datos estadísticos que nos indica la pandemia hoy, hay que concluir que la verdad que fue todo demasiado exagerado. O sea, la verdad que nada te deja justifica. Pensando si no había otras razones, otros motivos para hacer toda esa movida. Yo siempre digo que a mí me llamó la atención una cosa, un virus en el planeta. ¿Cómo puede ser? Viste que ahora nosotros tenemos la posibilidad de mirar, ¿no?, la televisión y vemos canales de cualquier lugar del mundo. Ver que el mismo día en todos los canales de televisión del mundo salió la noticia del virus, de los contagios y de lo grave que era. Yo miré aquello y digo, ¿cómo puede ser que esto está en todos los países del mundo el mismo día? Me llamó muchísimo la atención. Es curioso. Y además, por ejemplo, las medidas que se implementan de manera genérica.
sin analizar sectores demográficos de la sociedad. O sea, por ejemplo, acá se puso cuarentena y todo a un sector urbanizado como Montevideo, capaz, lo mismo que el pueblo Belén. Sí, claro. Y no es lo mismo. No, para nada. Entonces, ¿cómo no se hizo ese trabajo? Y decir, bueno, mirá, de repente hay zonas más críticas que otras, ¿entendés? Sí. Cuestiones que nosotros tenemos que analizar hoy en día, y bueno, invitar a la reflexión. ¿Para qué? Para que esto no pueda volver a suceder, porque nosotros como sociedad aceptamos contagiarnos con los virus. No andamos todo el día temerosos, y si no tendríamos que andar con un traje espacial, más o menos, pero aceptamos, hay diferentes virus. El virus de no sé, gripe, angina, neumonía. Sí, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El mundo es mundo. Yo creo que durante la pandemia, con estas medidas, la única relegada fue la inmunidad natural. En vez de apostar a la inmunidad natural de los individuos, que es la única inmunidad que nos trajo como especie hasta el día de hoy, la que vale, nosotros apostamos a otro tipo de medidas que nos bajaron esa inmunidad y nos enfermaron peor. Exacto, exactamente, eso fue lo que pasó. Sí, en realidad la defensa cayó mal en los organismos, porque al retirarte del aire, de afuera, del sol, de conversar alegremente en familia, de estar con las personas que amás, de abrazar a los amigos, se sacó lo bonito, lo lindo, el cariño, el amor. En realidad lo que se retiró fue eso. Y exactamente. Te pusieron bajo techo, no hay ningún virus. Dijeron, no te pongas al sol. Exacto. A mi criterio, no hay ningún virus que amerite eso. Y no. Yo prefiero contagiarme y tener la amistad de mis amigos, estar en familia, poder hacer deporte. Y poder disfrutar otras cosas, aunque me contagie del virus. Ningún virus para mí es tan importante, por lo menos no lo fue, y las estadísticas así lo indican, como para relegar toda la vida de una persona. Entonces, a raíz de eso pasaron cosas horribles, como la muerte de viejitos solos en los asilos. Claro, ¿viste? Entonces, claro, como nadie los podía ver, los hijos no podían verlos. Yo te invito a este análisis. ¿Cómo se repara ese daño de personas que de repente no pudieron despedir a un ser querido? ¿Cómo queda esa persona o no pudo despedir a su padre en la residencia y mientras tanto miraba por la tele la marcha de la diversidad? Claro. ¿Qué justicia hay en eso? ¿Quién repara ese daño? Eso es irreparable. Entonces, bueno. Excelente está tu presencia y esta labor que venís haciendo de mostrar esas cosas, de hablar de eso, porque yo creo que hay que sembrar un poco de conciencia en las personas para que analicen, porque la gente acepta todo lo que viene. No, yo creo que hay que atar cabos, hay que estar despierto, hay que tener, como yo digo en el canal, una mirada crítica, hay que mirar las cosas desde otro punto de vista, profundizarlas y profundizar en el estudio. Yo invito a eso a la gente, le invito a mi canal, que es Por un Cambio Cultural hacia la Libertad, como lo dije, en YouTube y en Spotify. Me encuentran @Ignacio Zuparo en Instagram, que los deriva a esos links. Y ahí estoy dando esta batalla cultural, vamos a hablar de muchos temas, y esto me pareció uno de los temas más importantes porque fue el ataque más directo y más violento hacia la libertad del individuo. Sí, y todavía estamos viviendo secuelas de eso. ¿Y qué te parece? Yo te agradezco muchísimo tu presencia en la Campana de Agua y acá en Radio Arapey, por supuesto. Agradezco tu buena voluntad y tu buena onda y el trabajo importantísimo que estás haciendo. No, yo te agradezco a ti por la invitación, Rosana. Te vamos a seguir invitando. ¿Cómo no? Yo siempre a la orden en este espacio. Muchas gracias. Una producción de Neurovibes por Blanca.